Shalom, shalom, aleluya, ¿cómo están? El Padre me los guarde y me los bendiga primeramente. Soy el hermano Bet, por aquí un día más, una semana más, saludándoles. Bueno, vengo aquí en este video que no es en vivo, es un video pregrabado para dar el repaso de el video de la serie que vimos la semana pasada, mejor dicho, del mandamiento que vimos la semana pasada de la serie Los 10 Mandamientos, que fue el octavo mandamiento: no robarás. O no robes, mejor transliterado. Shemot, Éxodo 20:15. Bueno, ¿qué nos prohíbe? ¿Qué nos prohíbe básicamente este mandamiento? Nos prohíbe el tomar, sustraer o retener de manera injusta bienes ajenos que no nos corresponden. ¿Mm? Incluye el fraude, el hurto, por supuesto, y la injusticia, y exige practicar, este mandamiento exige practicar la justicia, la caridad también, respetar la propiedad privada y devolver lo sustraído. Va más allá del simple robo físico, abarcando la corrupción, la codicia, el fracaso en ayudar al necesitado, a aquel que no tiene. Pues robar también es la injusticia de no dar a aquel que no tiene, de no dar al necesitado. Y también robar es no darle al Padre, a Yahweh Elohim, darle lo que a él le corresponde. Ya ese tema es el macer, el diezmo, pero es un tema para otro video, ¿no? Pero volviendo acá, ¿cuál es el alcance? Bueno, prohibición: usurpar bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, ya sea con engaño, o sea, hurto, o violencia también. Exigencia positiva: practicar la justicia, la caridad y el respeto. Aplicación, es decir, es otro punto de qué manera lo aplicamos, incluye el respeto por la propiedad privada y la integridad, de los bienes de otros, pero también actos como el fraude, la corrupción y la explotación. Viéndolo desde una dimensión mucho más elevada o mucho más ampliada, el Mashiach se interpreta como un mandato más amplio que abarca la injusticia en todas sus formas, como robar la vida, es decir, matar a alguien, o la justicia, falso testimonio. Restitución: lo mejor es es necesario y es lo mejor, por supuesto, pues devolver lo robado. Ahí está el ejemplo de saqueo también. Y de no ser posible, pues a sus herederos o a los pobres. Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Otro punto, la corrupción. Es un llamado urgente a no acostumbrarse a la corrupción, a nivel personal, estructural, y a trabajar por la justicia para prevenir la falta de el hambre y la explotación. ¿Por qué roban las personas? ¿Por qué las personas roban? Necesidad económica, comida, sustento. Aquí me voy a parar un poquito. Por ejemplo, cuando las personas roban comida o roban por la necesidad, ciertamente también está mal, también es pecado, por supuesto. Pero bueno, uno, si a uno le toca pasar por algo así, pues debe ver primeramente, o sea, qué está llevando a la persona a robar, ¿no? O sea, el pecado es pecado siempre, pero, pero me refiero a tener esa bondad, esa misericordia, de ver que esa persona estaba robando porque tenía hambre o porque no tiene para darle a sus hijos. ¿Cuántos casos no hay así allá hasta allá afuera? Hay muchísimos, muchísimos en realidad. Problemas psicológicos, como la cleptomanía, que es un trastorno mental de control del control, de impulsos, que libera dopamina. Falta de educación, cuando no se les enseña a los hijos desde pequeños que las cosas hay que ganárselas con trabajo. Desigualdad social también, para aliviar el estrés y la ansiedad, para tener una sensación temporal de gratificación o un cierto alivio emocional. Bueno, causas psicológicas, vamos a ese punto, y emocionales. La cleptomanía
Es un trastorno mental que causa un impulso incontrolable de robar objetos sin necesidad o valor monetario también, buscando aliviar la tensión. Es por decir, por ejemplo, que mira, vi esta pluma, por ejemplo, así pues descuidada, mal parqueada, como decimos. Me la agarro y me la echo a la bolsa. ¿Cuánto puede valer esta pluma? Nada, absolutamente nada vale, pero así es como funciona la cleptomanía. Bueno, adicción a la dopamina, acto de robar que puede liberar dopamina generando placer y una sensación gratificante. Ese es otro caso, pero después vienen las consecuencias, ¿no? Obviamente. Manejo de la ansiedad y el estrés. Robar puede ser un mecanismo para lidiar con emociones negativas, aunque después pues, se genera culpa. Vámonos a otro punto. Problemas de autocontrol. Dificultad para resistir impulsos perjudiciales. Causas socioeconómicas y ambientales. Necesidad económica para cubrir necesidades básicas como la comida, la ropa, artículos para bebés, especialmente en situaciones de pobreza. Es cuando nosotros en lo mucho, en lo poco, o sea, debemos tener esa misericordia, esa bondad y ver aquel que está en la calle, que está necesitado, que no tiene una cobija, que no tiene un par de zapatos, que no tiene para comer. Eh, Recordemos que el pecado, algo que es pecado también, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es contado por pecado. Eso aplica para todos, para mí y para todos. Bueno, eh, presión de grupo y por malas compañías, cuando creces en entornos delictivos o incluso el querer pertenecer a un grupo pueden llegar a, entre comillas, normalizar el robo para buscar aceptación. La desigualdad social. Las brechas económicas pueden generar frustración y motivar robos como forma de protesta o de supervivencia. La falta de educación, una educación deficiente para llevar una menor conciencia o una conciencia nula incluso de las consecuencias legales y morales. En los niños y adolescentes, deseo de posesión, querer objetos que no puedes comprar. Por ejemplo, un niño que no trae para comprar algo como un dulce, por ejemplo, y va y se mete a una tienda y agarra y se lo echa. ¿Cuánto puede valer el dulce? Nada, pero no es perdón, no es la cantidad de dinero o no es lo que te echaste, sino que es la acción. O adolescentes también. Adolescentes también, por ejemplo, cuando no sabemos que las cosas se ganan trabajando de manera honrada, pues se nos puede hacer fácil, si no tenemos esa previa educación desde casa, donde todo empieza, pues se nos puede hacer fácil querer echarnos, no sé, digamos, en un teléfono celular, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, llamar la atención es como un grito de ayuda o una forma de expresar necesidades que no se están cubriendo. Ahora, la solución. ¿Cuál viene siendo la solución aquí? El no robar se basa en amar a Yahweh primeramente. Primeramente los mandamientos es porque amas al Padre, porque la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia al Padre. Y al prójimo. Decíamos en semanas pasadas que los del quinto mandamiento hasta el último son más de mi relación directamente con el prójimo. Si yo le robo al prójimo, si yo no le doy el necesitado, entonces no puedo decir que amo al prójimo como a mí mismo. No. No, y por tanto no puedo decir que amo al Padre. Es fuerte la palabra, pero así es. Entonces, esa es el amar a Elohim, amar al prójimo. Confiar primeramente en que Elohim es nuestro proveedor,
trabajar honestamente para ser autosuficiente y generoso, y una renovación consciente del corazón para no tomar lo ajeno, siguiendo los mandamientos y aplicar el amor, la justicia y la honestidad en la vida diaria. Principios bíblicos para no robar. Amar a Elohim y al prójimo. El amor verdadero lleva primero a obedecer al Padre, lo que decimos ahorita, y a no dañar ni tomar lo del otro, sino antes buscar el bienestar. Mateo 22:39, como cita les doy. La confianza en el Padre. Entender que Elohim es el que suple las necesidades, evita el entender eso evita el materialismo y el deseo de adquirir por medios ilícitos. Filipenses 4:19. El trabajo honesto. Quien roba debe dejar de hacerlo y trabajar con sus manos para tener que dar a los necesitados. También Efesios 4:28. Justicia y caridad. Actuar con justicia y ayudar a los desposeídos, es decir, a los que no tienen, defendiendo los derechos de los oprimidos. Salmos 103:6 y Salmos 31 del 8 al 9. También aquí yo le añadiría lo que dice Santiago. Ahora sí que si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, entonces mi fe es muerta. Es a través de las obras, de mis obras, lo que como demuestro mi fe. Si por ejemplo, si yo veo, y lo dice también Santiago, si yo veo a alguien en la calle en necesidad y no le doy las cosas que necesita, pues de nada sirve. Es una fe muerta. Integridad y arrepentimiento. Devolver lo robado, como lo hizo Zaqueo, y buscar la santificación para no volver a hacer lo mismo. Miren, por ejemplo, Zaqueo está muy linda, muy interesante su historia. Bueno, nos faltan unos puntos. La historia de Zaqueo. Dice la escritura que él era muy bajito de estatura. Entonces, pues Mashiach, cuando él andaba así, caminando, pues no eran 5 o 10 personas las que lo seguían, eran tumultos de gente, entonces no podía verlo. Entonces se sube a un árbol para poder verlo. Me llama tanto la atención esa actitud, para poder verlo. Pero Mashiach ya sabía, entonces le dice, bájate de ahí porque es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Entonces, miren, y eso se me hace tan poderoso, o sea, miren lo que ocasionó que Mashiach se quedara en su casa. No lo vamos a leer ahorita, pero se quedó Mashiach en su casa y él dijo, voy a devolver todo lo que he robado, y lo voy a poner 4 veces más todo lo que he robado. Y Mashiach le dice, la salvación hoy ha venido a esta casa, dice. Se me hace tan poderoso eso, tan tremendo. Entonces me parece un ejemplo, bueno, digamos, las personas que roban, ¿no? Que se dedican al robo, ¿no? Digamos, pues dejar eso totalmente, ponerse a cuentas con el Padre y seguir ese ejemplo de Zaqueo. Otro punto, rechazo al materialismo. No poner el corazón en las riquezas, pues Elohim es el dueño de todo. Salmos 24:1, Primera de Corintios 10:26. Aplicación práctica. No robar, sino dar. En lugar de quitar, ser generoso con lo que ya se tiene. Efesios 4:28 otra vez. No codiciar, ese va a ser el último mandamiento, no codiciar. Entender que lo ajeno no me pertenece y enfocarse en la provisión de Elohim. Ser justo, defender a los que no tienen voz y no aprovecharse de nadie, de absolutamente nadie. Y termino aquí. En resumen, la solución bíblica no es solo la abstención de un acto, sino una transformación interna, es de adentro hacia afuera, que se refleja en la justicia, la generosidad y la confianza en Elohim. Aleluya. Bueno, dejo aquí. Es cortito el video porque es solo un repaso. Vamos a ver el Yom de mañana, porque hoy es viernes, el Yom de mañana. Vamos a estar viendo por YouTube el 9º mandamiento, el de no mentir.
no mentir, y nos va a quedar uno más todavía. Bueno, el Padre me los guarde, me los bendiga. Shabbat Shalom a todos. Bendiciones. Laila Tot.